hacía el codito de alabanza, en esto pensar, ¿no? Como diciendo, como que estas cosas, ¿no es cierto? Como dice todo lo verdadero, esas 6 cosas que habla, estuvieran en un paréntesis, ¿no? Entonces, por lo demás, hermano, en esto pensar, es decir, ocupar nuestra mente en las cosas, amén, que son buenas, que las enumera acá el apóstol, ¿no? Dice todo lo que es verdadero. ¿De dónde viene la palabra verdadero? De verdad. Es opuesto a la mentira. La verdad es de Dios. Dios es verdad. Jesucristo es verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es verdad. Amén. Lo dicen los salmos, dice toda su palabra. Tu palabra es verdad. Tus juicios son verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad, porque Cristo es la encarnación de la palabra es la encarnación de Cristo, gloria al Señor. Dios es la verdad, la palabra es la verdad. Amén. Entonces, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, amén, todo lo que concierne a la verdad de Dios, eso debe estar en nuestro pensamiento. ¿Cuántas cosas vienen escuchando en informativos, estando en un lugar con gente y se escucha cosas, ¿no es cierto? Amén. Y la mayoría de las cosas que uno escucha provienen del enemigo, es mentira. Pero la disfrazan como de verdad. Y uno tiene que estar luchando en la mente para que prevalezca la verdad de Dios. Por ejemplo, uno puede estar en una reunión allí escuchando y por allí alguien diga: ¿cómo va a asistir Dios si hay tanta gente que muere, los niños enfermos? Y él hace una lista como que Dios está ajeno a eso. Si uno en la mente, uno se dejó ensuciar la mente, como que le hace dudar. Pero uno tiene que estar pensando positivamente para que eso no entre a nuestra mente, ¿no es cierto? No ensucie. Y entender, ¿no es cierto?, que una es que Dios es soberano, otra es que la gente no quiere saber de Dios, que muchos están cosechando lo que sembraron. Entonces, y cuántas cosas en los informativos, ¿no es cierto? En esto, si les gusta escuchar informativo acerca de Israel, ¿cuántos filtros? Por eso esto que dice acá, que en esto pensar, es como un filtro que Dios dice poner en nuestra mente para desechar lo malo. Y por ejemplo, en los informativos en este tiempo pasado, cuando estaba eso de la guerra de Israel y todo, ¿cuántos noticieros eran hablando, ¿no es cierto?, contra Israel, los soldados y esto y lo otro? Y parecía que era de verdad, pero uno tiene que filtrar y ver la historia y conocer, ¿no es cierto?, para no dejarse bombardear, ¿no es cierto?, con esas cosas negativas. Y en tantas áreas, hermano, hay. Amén. Todo lo que es verdadero. ¿Qué otra cosa puede ser todo lo que es verdadero? Todo lo opuesto a la mentira, todo lo que pensar solamente de las cosas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y a veces tenemos que esforzarnos, amén, para que prevalezca ese pensamiento en nosotros. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Amén. Y a veces, muchas veces, ¿no es cierto?, hay una apariencia de honestidad. Pero acá el Señor habla de lo honesto, verdaderamente honesto, delante de Dios. Y de cuánto tenemos que cuidarlo, porque sería lo opuesto, lo honesto sería lo opuesto a lo deshonesto, a la hipocresía. La hipocresía, ¿no es cierto?, sería lo contrario a lo honesto. Dios nos pide que seamos honestos cuando nos ven y cuando no nos ven. Que Dios nos ayude, hermano. Cuánta cosa, hermano. Yo me acuerdo que mientras meditaba en esta palabra, no me acordaba hace muchos años cuando el pastor Daniel andaba de evangelista por ahí, siempre volvía a Paysandú porque su familia estaba acá, y siempre nos encontrábamos y él contaba su experiencia, que lo invitaban, eso casi que no se ve, ¿no es cierto? Pero lo invitaban a las iglesias para dar un mensaje evangelístico y bueno, como la hermana Mónica contó muchas cosas, amén, que ella conoció al Señor y recibió el Espíritu Santo bajo el ministerio de Daniel. Y entonces contaban cosas que a veces los hermanos no le cuentan al pastor, que pasan años con esas cosas así escondidas. Y él ministraba y él se tomaba su tiempo, hermano. Por eso digo, a veces uno dice, no,
no hay manifestación del Espíritu Santo, pero tampoco le estamos controlando el reloj, estamos controlando la hora. Pero él era 2 horas, 3 horas, se iba a mí ministrando y orando, y de repente una persona parecía que quedaba liberada, y de repente seguían hablando y preguntando cosas y manifestaba. Él seguía orando porque él lo que quería que las personas fueran libres y, si era posible, pues llenas del Espíritu Santo hablando en lengua. Entonces él tenía su tiempo y hablaba con las personas y les preguntaba y hablaba. Y entonces él me decía, pues es que hay gente ya, hermanos de años en la iglesia, y están allí, aparentan, y a veces tienen algún puesto, algo, con su corbatita ahí, pero me han contado que, por ejemplo, eran adictos a la pornografía. Y en aquel tiempo, hermano, que para una cosa tenía que comprarse revista, porque no había celular como ahora, que estaba. Digo, qué tremendo. Y son de los que andan hablando y diciendo, no, lo que pasa es que en la iglesia no hay poder. Y esos son los que más dicen, pero tienen sus pecados escondidos, no son honestos. Y entonces, cantidad de cosas me contaban, ¿no es cierto? O de personas, ¿no es cierto? Que ahí apagados sin servir al Señor, y el pastor les había dicho, bueno, le había contado, esta persona cuando era soltera era precioso, pero después se casó, y después se enteraba hablando con ellos en intimidad, o lo invitaba para la casa, ¿no es cierto? Y decía, no, lo que pasa es que nosotros caímos cuando éramos novios, nadie se enteró, y mi esposa se pasó de blanco, y todo, nadie se enteró, pero y ahí me decía, esas personas nunca se levantan. Qué tremendo, hermano, lo que es la honestidad, que Dios nos ayuda, ¿no? Gloria al Señor, que Dios nos ayuda, por eso el Señor nos dice, ¿no es cierto? Todo lo honesto, amén, no la apariencia, no la hipocresía, lo honesto, delante de Dios, amén. Todo lo justo, y además y lo honesto, ¿no? Las personas honestas en el trabajo son las que más desprecian. Si hay un honesto en el trabajo, ¿no? Un cristiano honesto en un trabajo es despreciado. ¿Cuánto tienen que cargar? ¿Nosotros cuánto tienen que sufrir por el desprecio y todo? Pero lo que el Señor pide, honestidad. Amén. Todo lo honesto, todo lo justo. Bueno, voy a leer un poquito acá que esto había puesto. Gloria al Señor. Bueno, acá le dice que el versículo 8 es proteger y disciplinar nuestra mente, como dice Romanos 12:2, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que debemos, ¿alguien que se acuerda de Romanos 12:2? Os ruego, hermanos. No os conforméis a este siglo, Que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Y vuestro entendimiento qué es? La mente. Amén. Gloria al Señor. Y así que uno protege, y en estos versículos protege, ¿no es cierto?, disciplina nuestra mente. Amén. Y eso es algo, ¿no es cierto?, que abarca a todos, hermano. ¿Usted no le ha pasado? Y ya con años le cambió el Señor y dice, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué tienen a mí estas cosas? Viene. Y uno tiene que arrepender y empezar a alabar al Señor y empezar en promesas del Señor, porque viene, no nos asustemos, ¿no es cierto? Viene. Pero hay que lucharla, no hay que dejar, como se decía, esto, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí impedir, amén, que no permitir que pongan huevos en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y así son esos pensamientos, andan y vienen, pero uno se asombra, dice, pero ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué a mí? Viene, hermano, pero uno tiene que disciplinarse, ¿cierto? Gloria al Señor, defender todo eso y no solo quedarse allí, sino llenar con cosas buenas, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Verdadero, ¿no es cierto? Todo lo que es rechazar la mentira, honesto, digno, alejarse de lo vulgar, amén, gloria al Señor, justo, acciones y actitudes rectas, alineadas a los principios de Dios, amén. Todo lo justo. Y lo justo, ¿de qué proviene esa palabra? ¿De? Justicia. Y los hombres hablan de justicia. Pero acá no se refiere a la justicia de los hombres, se refiere a la justicia de Dios. Amén. Que para muchos, ¿no es cierto? Cuando uno quiere ser justo, para muchos somos injustos. Amén. Para el mundo muchas veces, ¿no es cierto? Pero es la justicia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Todo lo justo. ¿Qué sería pensar lo justo? ¿Qué sería pensar lo justo? Porque está hablando de pensar, ¿no? Esto pensar. Pensar en lo justo. ¿Qué sería, hermano?
cosas de Dios. Las cosas de Dios. En lo bueno que Dios ha sido. En lo bueno que Dios ha sido con nosotros, que nos perdonó, ¿Qué más podría ser? Pensar en lo justo. Lo bueno que es, porque también tiene que ser el momento que estamos viviendo, ¿no? Pensar que Dios está ahí. Amén. No es solamente que... Porque todo tiempo nos encontramos con quejas de todo tipo. Amén. En todo tiempo, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude. Todo lo justo. Aleluya. Acciones y actitudes rectas, alineadas a los principios de Dios. Todo lo puro. Intenciones limpias sin malicia. Todo lo puro. ¿Qué pueden decirme de esto, hermano? En esto pensado. Vieron que hay iglesias, hermanos, que, bueno, cada uno cada maestrito con su librito, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿no? Hay iglesias que no se dan besos las hermanas con los varones, ¿no? Pero digo, sí, yo veo que hay excepciones, que hay mentes, tanto de mujeres como de varones, que no son puras, pero son pocos, ¿no es cierto? Uno en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Tenemos que tener una mentalidad pura, que vamos a saludar al hermano con malas intenciones, un hermano saluda al hermano no es con malas intenciones, todo lo puro. Pura, ya si hay algunos que piensen de otra manera, bueno, ya él de la cuenta delante de Dios, pero tiene que ser así, ¿no es cierto? ¿Qué más puede ser? Todo lo puro. Podemos extendernos un poquito más. Amén, hablar lo que a veces en otros cultos no se puede hablar. Actitudes, todo lo puro. Dentro de los límites, el Señor dice, saludaos unos a otros con los puros santos, que es un beso, ¿no es cierto? Pero hay cosas, hermanos, que no son puras. Por eso también Pablo dice a las jovencitas que sean puras, ¿no? Actitudes entre hermanos y hermanas, de abrazos, de toqueteos. ¿Qué más puede ser? Hablen, hermanos, soy yo la única pecadora, no. Las bromas a veces. Las bromas de mal gusto, ¿no es cierto? Intencionales, el toqueteo, esos abrazos prolongados, estar abrazados. Porque son hermanos, No, hermano, no es lo que el Señor nos dice. Así que tienen que ser puros y no dar lugar. Y de repente no lo hace con malicia, pero está dando lugar. Y la carne es la carne, hermano. ¿Qué más puede ser? Andar solo, hermano. Andar solo, eso siempre. Nosotros tenemos que luchar con eso. A veces situaciones difíciles, ¿no? De que nos queda otro, que el hermano vaya a buscar a la hermana, pero siempre se trató, hermano, que los hermanos no anden solos. Amén. ¿Qué otra cosa? Pastora, después todos los hermanos que van para afuera y nadie quiere acompañar. Por eso hay situaciones. Nadie Amén. quiere ir con ellos. Y hay situaciones difíciles, ¿no es cierto? Pero en lo que uno pueda tratar de evitar, aunque sea que haber un niño, algo, ¿no? Sí, es cierto, no sé qué me pasa, por eso es que a veces es más que con Gabriel, pero no tiene que ser así, son esas cosas permisivas, ¿no es cierto? Que no hay otra, pero no debe ser así. Amén. No porque uno dude de los hermanos, sino por lo que digan. Había un pastor, esto muy conocido en la ciudad, que siempre salía con el promotor y todo. Mucha gente decía el pastor con la esposa, y no era la esposa, esa señora tenía a su esposo, tenía a sus hijos, pero como siempre lo veían juntos y en moto, visitando, ¿no? Siempre ellos daban más testimonio, porque la gente no sabe, ¿me entiende? Y uno tiene que tener cuidado, a alguien que hable, hermano. ¿Qué más puede ser lo puro? Todo lo puro. Usar en cosas buenas, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Amén, tanto mujeres como hombres, a veces nos atacan, ¿no es cierto?, espíritu de celo. Y pensamos cosas que no son, que son impuras. Que Dios nos ayude, nos libre. Pensar con cosas agradables, sacar eso, ¿no es cierto?, y poner cosas agradables. Sí, hermano. Por ejemplo, en esa parte,
también cuidarla de no darla a la otra persona. Por ejemplo, si vemos un matrimonio o una pareja, el cuidarse, por ejemplo, si tengo algo que decirle a una persona, que sea el varón o la mujer, que esté el esposo o la esposa presente también, o a veces evitar dar regalos, porque muchas veces intencionalmente o sin saberlo, yo regalo un chocolate, un dulce, lo que sea, y ignoro que puedo generar algún problema. Yo le doy, por ejemplo, si yo le diese a otra mujer un regalo y el esposo me ve que yo le di un regalo, yo se lo di como un regalo, pero ignoro que fue dentro del hogar, fue un problema porque él vio que yo le di un regalo a ella. Hay cosas que uno está en nosotros y frenar esas cosas. Y hay cosas que hay personas, ¿no es cierto?, que son tóxicas, ¿no es cierto? Y bueno, haga lo que haga, haga cosas bien, siempre van a estar viendo lo mal. Pero en lo que dependa de nosotros, ¿no? Nos da ese de que puros. Amén. Gloria al Señor. Todo lo amable, lo contrario a lo desagradable, ¿no es cierto? Todo lo amable. Pensar siempre lo bueno, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta, ¿no es cierto? Todo lo que es de buen nombre, pura, intenciones limpias, amable, todo lo que promueve la paz y el amor hacia el prójimo, de buen nombre, virtuoso, temas, conversaciones o entretenimientos. Eso, ¿no? Lo que es de buen nombre, temas, los temas que hablan. Que sean temas buenos. Si ahí por ahí la conversación se torna media negativa y nefasta, ¿cómo se puede? ¿Qué otro calificativo? Esas conversaciones ahí que con doble intención, que no edifica, eso evitarlo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Conversación, entretenimientos también. Sí, Amanda. Yo estaba pensando, doctora, cuando preguntaba eso también de lo puro, cuando tenemos hijos, ¿verdad? Por ejemplo, adolescentes, yo cuando Débora era jovencita, estaba en casa, las chiquilinas iban a casa y se quedaban con ella en el cuarto de ella. Pero ya ahora, por ejemplo, nosotros dos estamos solos, creo que no es conveniente, por ejemplo, que vaya una chiquilina o un chiquilín a nuestra casa. Por ejemplo, nosotros somos muy celosos del hogar, ¿verdad? Por ese sentido, porque ya no hay jovencitos en casa. Por ejemplo, cuando era Débora, ya Mateo casi nunca fue, pero de Débora sí se juntaban las chiquilinas, Ángela, Noemí, Eliana, todas juntas, iban y se quedaban allá pero había una chiquilina en casa, ¿verdad? Sí, sí. Porque eso también no hace nada malo, pero como que... De quedarse, ¿no es cierto? Eso siempre pasó. Muñoz aconsejaba, a ver, no deje, dice, vivir en su casa a una joven, a alguien, a una hermana, por más hermana que sea, o un hermano. Entonces decía, él tuvo una situación de una hermana que estaba enferma, que no tenía dónde ir, y bueno, provisoriamente le dieron la casa, pero cuando pudieron solucionar de alquilarle una pieza y que ella se pudiera arreglar sola, lo hicieron. Porque es complicado, ¿no? Es complicado por lo que se puede decir, por lo que pueda pasar. Entonces uno evita muchas cosas. De repente puede pasar como una mala hermana, o un mal hermano que no abrió su casa, pero hay que ver la situación. ¿Sí? Nos pasó dos o tres veces, ¿no? Sí, a nosotros ha pasado. Entonces digo, más vale evitar. A veces uno tiene que pasarlo para ver, y después uno pasar por egoísta, o no sé lo que le quieran decir, pero uno sabe que evita problemas, y eso es más grande, amén, que lo que te puedan decir, porque uno delante de Dios tiene la conciencia tranquila. Entretenimientos, también, hermano. A veces en la televisión parecen programas tan inocentes, ¿no es cierto? Y es un programa de entretenimiento, pero por allí aparece un homosexual, y por allí aparece una lesbiana, y haciendo sus cosas, y diciendo sus bobadas, y diciendo sus chistes, ¿no es cierto? Y eso le entra, le queda. Entonces uno tiene que evitar eso. ¿Y qué otra cosa puede ser? Tantas cosas que hay, ¿no es cierto? O de ir a un lado, a un espectáculo, parece algo sano, pero hay que ver, ¿no es cierto?, lo que ahí se hace, lo que se platica, ahí lo que se dice.
Amén, y guardarnos. Y después nos puedan decir tantas cosas, que sos un antisocial, que tantas cosas que puedan decirnos, pero guardar nuestra mente. Porque qué tremendo cuando eso me inquieta, ¿no es cierto? Yo les quiero olvidar, ¿no? Y viene ese chiste, o esa acción, o esa escena fea, ¿no es cierto? Y aparece en nuestra mente. Porque el diablo lo que quiere es ensuciarnos. Entonces nos tiene que evitar. Aleluya. Virtuoso, temas, conversaciones o entretenimiento. En esto pensar, es decir, reemplazar pensamientos negativos por positivos. ¿Amén? Reemplazar pensamientos negativos por positivos. Gloria al Señor. A Dios le interesa lo que pensamos. La mente es un filtro. Tiene que ser un filtro de esos buenos pensamientos para nuestra mente. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo? Estos puntos lo aplicamos dentro de lo que es la iglesia. Pero también nos puede pasar cuando algo básico, porque se da comúnmente, por ejemplo, cuando estamos cortos económicamente, o una enfermedad y en nuestra mente se forma un campo de batalla. Y estamos cortos y nos llaman que si no nos van a cortar la luz, nos van a cortar el agua, nos van a sacar del alquiler, y o te llaman del banco que tiene que pagar el préstamo. Y ahí se atravesan todos estos pensamientos en la cabeza. Y ya decimos, la semana que viene, ¿qué pago? En cuanto sabemos que no va a ser así. O en todo lo honesto, empezamos a hacer lo contrario. Empiezo a sacar por acá, pido por allá y no lo devuelvo. Todo lo que es lo justo, lo puro. No, si en el trabajo no nos pagan bien, entonces saco cosas del trabajo para llevarla, para venderla, para cubrir acá o allá. Y sin darnos cuenta no estamos moviendo todo eso. En cuanto Dios nos pide en el versículo atrás, que descansemos en Él. Amén. Que si descansamos en Él, pedimos en Él, que esa paz nos va a tranquilizar y Él nos va a ayudar. Miren, hermanos, que toda una cosa es una cadena, una cosa lleva a la otra. Amén. Amén. Por eso hay que orar, amén, descansar en el Señor, ¿no? Y después vamos a ver los otros versículos que siguen, pero que Dios nos ayude, ¿no? Porque cuando hay paz en el alma, en el corazón, ¿no es cierto? El enemigo no tiene cómo entrar, amén, pero cuando no oramos, ¿no es cierto? Y nos gana la ansiedad, el afán, ¿no es cierto? El enemigo aprovecha, amén, que Dios nos ayude a pararnos firmes, hermano, amén, gloria al Señor, y guardar nuestra mente, gloria al Señor, porque por eso baja el corazón, amén, gloria al Señor. Sí. Estoy pensando así también en todo lo que no sé, piensa en eso y se piensa en todo lo contrario, como decía el hermano Franco, lleva al gozo, porque eso te ensucia la mente, sí, y el gozo se te va. Y son cosas, hermano, que dice el gozo viene de Dios, pero uno tiene, como dijimos en el día, procurar el gozo, amén, buscarlo el gozo. Y estas cosas también son cosas que el Señor nos deja allí, vos tenés que hacer tu parte. El Señor nos da la paz, el Señor nos cubre, ¿no es cierto? Pero uno tiene que hacer su parte. Amén. Gloria al Señor. Y después Pablo le dice, lo que aprendí, y Pablo, hermano, qué precioso, porque uno le pedía algo que no lo había hecho. Amén. Lo mismo que Jesús nos pide algo que no lo supiera, que no lo haya vivido. Amén. El Señor dice, perdonad, es porque Él supo perdonar. El Señor dice, contentado, bueno, Él supo contentarse. Todas las cosas que Él vivió, amén, Él nos pide porque sabe que se puede, amén, con el Señor. Y Pablo, ¿no es cierto? Lo que Él decía, enseñaba, lo vivía. Dice, lo que aprendiste, y recibiste, y oíste, y vistes en mí. Esto hacer, amén. Como ya lo he dicho anteriormente, ¿no es cierto? Amén, ser imitadores de mí. Lo que aprendiste y recibiste, y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Anteriormente había dicho, y la paz de Dios estará. Pero ahora dice el Dios de paz. Qué precioso, ¿no? Que el Dios de paz esté con nosotros. Amén. Gloria al Señor. No solo, amén, la paz de Dios, sino tener al Dios de paz. Qué maravilloso, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Y yo apunté acá, no solo pensar positivamente, sino poner en práctica. ¿Ven? Porque podemos pensar, bueno, no me voy a dejar envolver, no voy a dejar malos pensamientos, y lo pensamos, pero tenemos que esforzarnos para que eso sea una realidad en nuestra vida. ¿Ven?
Gloria al Señor. Después cambia de tema el apóstol y habla de esa ofrenda, ¿ven? Que él recibe estando allí en Roma, recibe de la iglesia de Filipos. Amén. Gloria al Señor. Y dicen, de tal manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿No? De lo cual también estaba el solícito, pero faltaba la oportunidad. Qué tremendo. Y en aquel tiempo, hermano, los hermanos, seguramente que, por eso Pablo dice, estaban solícitos, pero no tenían cómo hacerle llegar la ofrenda. Amén, porque no era fácil, ¿no es cierto? De allá de Filipos, amén, ir a hacerle llegar la ofrenda a Roma. No había tarjeta, no había como hoy día, ¿no es cierto? Y aún hoy, no hace mucho tiempo, un mes o dos, tuvimos una reunión por Zoom con el pastor Omar Tejero. Y estuvo hace poco en África, un lugar muy pobre. Qué tremendo, hermano, ¿no? Y entonces él decía, ¿cuántas veces quieren mandar ofrendas, mandar algo? Y no hay oportunidad, no se puede porque no cuentan, a no ser que justo se enteren que algún hermano de allí de África que vive en una ciudad, ellos le puedan mandar y ese hermano vaya a esas aldeas, porque es todo lejos, sin medio, ¿no es cierto? Como nosotros estamos acostumbrados. Digo, no veo las horas que venga la convención y venga el hermano Omar y cuente más de eso, ¿no? Porque qué tremendo, hermano, que Dios nos ayude a orar por esa obra, la pobreza que hay, pero los hermanos con gozo, sirviendo al Señor, avanzando, se levantan obreros, van levantando nuevas iglesias. Pero decía el pastor Omar, por ejemplo, de un muslo de pollo, y estaban los pastores para comer ahí, no era que era entre ellos, y partieron en tres. Y la escasez de agua, de ir a buscar agua, y bueno, muchas costumbres que ellos tienen, ¿sí? Pero qué tremendo, hermano, ¿no? Gloria al Señor. Entonces que Dios nos ayude. Y estos hermanos de Filipo se daban cuenta, entendían, querían hacerle llegar ofrendas a Pablo, no, pero cuando tuvieron la oportunidad le hicieron llegar. Por eso el Señor de manera negocé el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estaba en solícito, es decir, que estaba en el sentido de ellos que no podían hacerlo, pero faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, que Pablo no les estaba echando en cara por culpa de ustedes, que no se apresuraron a mandarme la ofrenda, pasé hambre, pasé necesidad, pasé frío, no tenía ni qué ponerme. No, nada de eso. Él se gozó porque llegó. Pero ahora, después vamos a ver más adelante que él dice, bien hiciste. Es decir, que él se gozó porque la iglesia mandó, no por lo que él recibió, sino que uno se goza, el siervo de Dios se goza de que los hermanos dan. Entonces, cuando los hermanos dan, hay esperanza, hay fruto. Yo a veces lo veo el pastor, él lo controla, diezma, así, pero dice, me parece que este hermano hace varios meses que no diezma. Y no es la preocupación porque él no reciba, sino la preocupación porque algo está pasando en ese hermano. Algo está pasando, sea espiritual, material, algo está pasando, y esa es la preocupación. Y Pablo también, entonces cuando ve esa dádiva, cuando recibe, se goza, pero no por la dádiva en sí, sino por el fruto que había en los hermanos. Y Dios nos ayuda a entender, porque a veces tenemos en nuestra mente, ¿no es cierto?, que fuera, ya le gustó el peso, y no es eso, hermano. Amén, el que ama al Señor, ve el fruto. Y él dice, no lo digo porque tenga escasez, es decir, que no les estaba echando en cara porque estaba pasando necesidad. Pero qué preciosa esta palabra, pues he aprendido. He aprendido. Viene de la palabra aprender. Aprender, hermano, es un proceso. No se aprende de un día para el otro. Es un proceso. Capaz a Pablo en los primeros tiempos les costó la necesidad. Porque seguramente que no venía de una familia pobre. Y en el Evangelio lo dejó todo, ¿no es cierto? Y vivía por fe. Y Dios a los que viven por fe muchas veces les permite pasar necesidad. Amén. Muchas veces Dios les permite. No quiere decir que porque tenga tanta fe siempre va a tener. No, a veces Dios le permite pasar necesidad. Pero dice que él aprendió. Y yo decía, ay, qué tremendo, qué palabra tan fuerte, qué palabra tan profunda. Aprendido. He aprendido.
Aleluya. Es decir, que es fácil, hermano, estar allá abajo en un pozo de necesidad, de escasez, de lo que sea, y mirar arriba con esperanza. Pero estar allá arriba, que no nos maree. Porque a veces, hermano, no aprendemos. Yo quise acordarme de un testimonio, algo, ustedes se acuerdan, lo dicen, pero yo me acuerdo, bien lo escuché, ¿no es cierto?, de alguien que no tiene el Señor. Por eso digo, quisiera hacer decir este ejemplo de alguien que conoce al Señor. Pero yo escuché de alguien que no conoce al Señor. Entonces, esa persona, esa señora, en sus tiempos de joven, era la empleada de esa gente. Era la empleada. Pero se enamoró de los hijos, los cuatro meses se casó. Ay, ahora la señora tal, tiene la estancia. Y entonces en una fiesta que hicieron hace poco, esta familia invitada, ¿no es cierto?, pusieron una mesa para los dueños, ¿no es cierto?, para la gente rica, y otras mesas eran para los convidados. Y en la mesa de los ricos, vamos a decir, estaba la señora, su marido, los hijos, todos, y invitaron a un hombre que todos le dicen Cachito. Cachito fue criado con ellos, pero Cachito era pobre, y fue criado, no sé, como un huérfano que cayó aquí en la estancia y lo criaron y empezó a jugar con los hijos del patrón y se crió con ellos. Y a Cachito le hicieron sentar en la mesa. Y la señora se enojó y se fue de la fiesta. Y ahí me decía, ella no se acuerda de lo que era que ya antes era limpiada. Digo, y eso puede suceder, hermano, en los cristianos. Olvidarnos. Y eso no tiene que ser. Amén. Pablo dice que él aprendió. Amén, gloria a Dios. Aprender. Amén, para que cuando venga la bendición, cuando venga la prosperidad, no nos maree, hermano. No decir con desprecio. Ay, siempre tengo que ir a buscarlo. ¿Por qué no se compra? ¿Cuándo va a salir esa pobreza? Siempre tengo que estar ayudándolo, siempre tengo que ir a levantarlo, siempre tengo que ir a buscarlo. Que Dios nos ayuda. Porque Dios es el que permite muchas veces. Y Dios nos bendice y es una prueba también. Cuando Dios nos bendice también es una prueba, no mirar con desprecio a aquel que es fiel, pero no sé, esas cosas que Dios tiene que a veces no le da. Y Pablo dice que la había aprendido. En lo poco, en la nada y en lo mucho. Y él se contentaba. No lo digo, dice, porque tenía escasez. El otro día en el culto de hermana hablamos, ¿no es cierto? Y compartíamos, ¿no es cierto?, de agradecer al Señor, ¿no? Una hermana decía, yo le agradezco tanto a Dios cuando me estoy bañando y me cae el agua calentita. Dice, porque cuando yo era chica dice, no tenía, dice, teníamos que estar calentando agua en la estufa o por ahí bañando, dice, y ahora, y otras decíamos otras cosas, ¿no? Pero agradecidas con el Señor. Pero si nos tocara volver a eso, hermano, ¿qué haríamos? Ahí es donde se ve si aprendimos o no. Ahí se ve. Que Dios nos ayude, ¿no? No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es confiar en Dios. No depende de lo material. Se aprende con la práctica, hermano. Eso es la práctica, eso es haber vivido y sacar provecho de ese aprendizaje. Porque como dije esa señora, a veces algunos no aprendemos. Y el Señor bendice y prospera y nos olvidamos de lo que éramos, de que no teníamos nada, que dependíamos de otro que nos ayudara. Que Dios nos ayude. Amén. Pablo dice que la aprendió. Y es en la práctica, es en pasar esas cosas. Y después tener todo y que no nos maree la bendición. Es confiar en Dios. No depende de lo material. Se aprende con la práctica. Es una confianza. Alguien que se acuerda o lee Hebreos 13:5. Porque el Señor dijo, no te dejaré, ni te desampararé, es ese, ¿no? A ver, el Señor ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque si Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Gloria al Señor. Es confianza en las promesas de Dios. Confianza de estar en las manos de Dios. Se produce por el fruto del gozo, paz y acción de gracias. Amén.
que no está motivado por las circunstancias externas. Amén. ¿Vieron cómo es una cadena todo? Aleluya. Ahora, hermano, el contentamiento, porque Pablo dice, he aprendido a contentarme, ¿no? El contentamiento, hermanos, no es lo mismo que el conformismo. ¿Me entienden? El contentamiento, ¿qué sería? ¿Cómo lo definiría usted al contentamiento? Lo dice la palabra, estar contento, alegre, conforme con lo que Dios nos da, ¿no es cierto? Contento con lo que Dios nos da. Ahora, el conformismo. ¿Qué sería el conformismo? La palabra conformismo es parecido, me parece a mí, a la palabra resignación. Y bueno, si Dios lo permite, pero si yo tengo la posibilidad, si Dios me da la gracia, me da la fuerza, me da la capacidad para salir de esa situación, yo tengo que esforzarme. No tengo que conformarme, sea en lo material o sea en lo espiritual. Yo me acuerdo que hace años yo veía un muchacho que se casó en un barrio por allá y si yo llegué al trabajo, dice, y mi esposa me está hablando con el mate, había hecho un jueguito allí en el suelo y así vamos. Dice, bueno, en un primer tiempo hizo un testimonio lindo de contentamiento, pero pasan los años y no busca trabajar de una manera que pueda arreglar, mejorar su vida. Eso ya es un conformismo. Y lo peor, hermano, es el conformismo espiritual. Eso es lo peor. El conformismo, hermanos, es peligroso. Es resignación ante el pecado o la adversidad. No regirse por los principios divinos. Eso es conformismo. No regirse por los principios divinos. Conformismo espiritual. Por ejemplo, creer que se ha adquirido suficiente madurez. Una persona con conformismo espiritual dice, no, yo ya sé todo. ¿Para qué voy al retiro? ¿Para qué voy a hacer un seminario? ¿Para qué? ¿Para qué si yo ya sé? Es un conformismo, porque siempre tenemos que seguir aprendiendo y buscando y creciendo en el Señor. Amén. Acomodarse a una vida superficial. Es un conformismo, ¿no es cierto? Acomodarse a la vida, bueno, voy, si tengo tiempo, si puedo, todo livianito. Es un conformismo, parece que está bien así, y no está bien. Porque Dios le da las herramientas, los medios, los métodos para salir adelante. Dejar de luchar y creer en las promesas de Dios. Dejar de luchar y dejar de creer en las promesas de Dios lleva a un conformismo. Y hay mucha gente así, a mí que dejan de luchar por su vida, por su familia. No, ya mi marido ya es un borracho, ya está perdido. No, siga luchando. Confía en las promesas de Dios. Cree que el Señor ha dicho que serás salvo tú y tu casa. Confiar en las promesas del Señor. Así le pasó a Sansón. Amén. Él se conformó con lo que tenía, con lo que era. No siguió buscando del Señor y confiando en las promesas de Dios. Y así terminó. ¿No? El contentamiento mediante una relación íntima y confianza con Dios. Es un proceso, hermano. Amén. Es un proceso. Independientemente de la situación. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo antes de seguir el versículo 12? Aleluya. Así que no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, sino he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aleluya. Sí. Hay dos cosas que comparo con la iglesia de Corinto, ¿no? Que primero también tuvo que hablar de la generosidad, de la ofrenda y todo, pero él también le dice después, yo no busco lo opuesto, sino lo busco a ustedes. Yo no quiero lo de ustedes, sino lo quiero a ustedes. Pero tuvo que hablar todo lo demás. Sí. Y después, otra cosa que tal vez un tema distinto, pero igual a Corintios, que a ellos les dijo, imítenme a mí que yo le imito a Cristo, que es algo que ¿quién se anima a decir? Sí.
Y acá se lo dice también, todo lo que ustedes vieron en mí, escucharon de mí, hagan lo mismo. Amén. La seguridad que tenía Pablo de cómo vivir. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, sé vivir, es fuerte, ¿no? Sé, amén, vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, no se desesperaba en la escasez, ni se mareaba con la abundancia, porque a veces, hermano, la abundancia marea. Nos hace vivir en una nebulosa allí, ¿no es cierto?, sin ver la realidad. Y esa abundancia a veces Dios permite que se termine, o tantas cosas, ¿no es cierto? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, amén, porque para aprender, la vida nos tiene que enseñar. Amén, tenemos que aprender de la vida. Aleluya. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El siervo de Dios también padece hambre. El siervo de Dios también padece necesidad. Pero Pablo estaba contento, ¿no es cierto? Había aprendido a contentarse cualquiera que sea la situación. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Gloria al Señor. No sé si alguien quiere aportar algo. Sí, hermano Frank. Que ahí en esta parte del verso 12, entraría en otra parte de la escritura, que va a ser la administración cristiana. Porque a veces, por ejemplo, cuando estamos en ese momento de oración humildemente, quizá, por ejemplo, con 100 pesos, cocinamos en el día o para la noche, comemos y estamos saciados. Pero cuando hay la abundancia, gastamos más de 100, gastamos 200, 300, 500, pensando que siempre va a estar. Y cuando llega el final del día o de la semana, vemos que gastamos muchísimo más. Y cuando teníamos escasez, con todo eso otro quizás hubiéramos llevado todo el mes. Y a veces nos olvidamos de lo que es la administración. Son cosas que uno aprende. Son cosas que uno aprende con el tiempo. Uno aprende. A veces mis hijos me dicen, ¿no? De esta comida hay 2 o 3, porque sobre un arroz y en algo lo pongo. O algo, ¿no es cierto? Algo se... ¿no es cierto? Algo no se tira, ¿no es cierto? Pero no fue así de salida. Sobraba y para el perro o para lo que sea, ¿no es cierto? Pero uno aprende, amén. Y la vida nos enseña, las situaciones que Dios nos permite vivir nos enseña, amén. Bueno, vamos a terminar por acá, pero quiero dejar este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo muy especial. ¿Quién no lo tiene en un cuadrito? ¿Quién no lo tiene en el auto? ¿Quién no lo tiene en una ventana? ¿No? Y lo usan muchos los que predican la prosperidad. Pero está sacado de contexto. Pablo dice esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de acuerdo a lo que viene diciendo antes. No es un eslogan para tener lo que yo quiera. No es una frase mágica para tener lo que yo quiera. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Refiriéndose, no podemos sacar de contexto la palabra de Dios. Y Pablo se refiere, en este versículo, lo dice, por lo que él venía diciendo, todo lo puedo, ¿qué es lo que podía? Padecer necesidad o estar en abundancia, lo puedo, en Cristo. No es solo, no es con mi fuerza, es en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al Señor.